Victimismo. Chantaje emocional. Discursos violentos. Propaganda política. ¿Pensaste que La Casa de los Famosos Colombia 2025 era solo entretenimiento? Te equivocaste. Esto no fue un simple reality de convivencia. Fue un experimento social en horario estelar. Una guerra silenciosa disfrazada de juegos y votaciones. Detrás de cada confesionario, de cada te quiero mucho, de cada eres mi hermano, había estrategia, manipulación y miedo. Lo que empezó como un show para unir familias frente al televisor terminó desatando peleas en las calles, amenazas en redes, y una fanaticada tan ciega que se volvió violenta. Y lo más loco, es que todo estaba planeado. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Todo comenzó como empieza cualquier historia que se disfraza de inocente, con música alegre, luces llamativas, y una voz diciendo bienvenidos a la casa más famosa del país. Pero desde el primer día, algo no cuadraba. La selección de los famosos no era al azar. Era una mezcla quirúrgica entre lo que genera amor ciego y lo que genera odio inmediato. Influencers que sabían victimizarse, humoristas con discursos pasivo-agresivos, cantantes con pasado cuestionable, y por supuesto, los rostros con sed de poder. ¿Casualidad? No. Fórmula. Uno a uno, los personajes fueron mostrando su esencia en cámara, pero detrás de escena, el equipo editorial sabía perfectamente qué clips editar, qué escenas repetir, y qué confesiones pasar a la madrugada. El reality estaba siendo contado como una telenovela donde los roles ya estaban escritos: la mártir, el traidor, el manipulador, la víctima perfecta y, por supuesto, el redimido. Altafulla, Melissa, Karina, Alerta, Marta, el Flaco, todos actuando un papel, algunos sin saberlo, otros con guión en mano. Pero hubo algo que los productores no calcularon: el poder enfermizo de la audiencia. Porque mientras dentro de la casa se libraba una guerra emocional, afuera, la verdadera batalla era digital. TikTok, Instagram, Facebook y X, antes Twitter, se convirtieron en trincheras. La gente dejó de debatir si un participante cocinaba bien o si era gracioso, y comenzó a crear teorías conspirativas, campañas de odio, y hasta amenazas de muerte entre seguidores. ¿Quién lo causó? Todos. ¿Quién lo alimentó? El programa. La edición jugó con fuego. En una semana mostraban a Melissa como una víctima de ataques misóginos, y a la siguiente, la dejaban como una manipuladora profesional. En un capítulo nos vendían a Altafulla como un cantante humilde, y al siguiente, como un misógino disfrazado de trovador. Pero lo más retorcido no fue eso. Fue que el reality supo que el verdadero show no estaba en las pruebas ni en las fiestas, estaba en las emociones rotas. Los discursos dentro de la casa empezaron a ser más oscuros. En lugar de debates o estrategias lógicas, comenzaron los testimonios lacrimógenos: los es que yo sufrí tanto afuera, los si tú no me apoyas, me estás traicionando como lo hizo mi papá cuando me abandonó. Cada frase estaba cargada de un chantaje emocional que no solo afectaba a los compañeros, sino que se volvía tendencia nacional. Y entonces apareció la carta más sucia del juego: el victimismo como arma. Los participantes entendieron que, si lograban que el público los viera como víctimas, tenían la inmunidad garantizada. No hacía falta ser bueno en pruebas, ni tener carisma, ni generar contenido interesante. Solo había que llorar, recordar traumas, y señalar al enemigo. Un enemigo que también estaba llorando, también recordando traumas, y también señalando. Así fue como el reality dejó de ser una competencia, y se volvió un juicio moral colectivo. El que más sufría, ganaba. El que más escupía verdades duras, era el villano. Y el que más fingía empatía, era el héroe. Pero lo peor aún estaba por llegar. Con la entrada de Karina García y su conexión sentimental con Altafulla, el reality entró en modo novela romántica, pero en versión retorcida. Lo que parecía una historia de amor se convirtió en una estrategia para mover votos, alianzas y, sobre todo, dividir a la audiencia. La edición se encargó de mostrar tomas de sus miradas, silencios forzados: ¿será que sí? ¿Y será que no? El guión invisible se escribía con la X. Y de pronto, Melissa Gate pasó de ser la favorita del país a convertirse en el blanco de una campaña brutal de desprestigio. Lo curioso es que nadie sabe exactamente cuándo ocurrió el quiebre. Fue sutil, como un veneno lento. Lo que antes eran aplausos se volvieron burlas, y lo que antes eran memes simpáticos se volvieron insultos crudos. El público comenzó a odiarla por
ser ella. ¿Y saben qué hizo el reality? Nada. Porque el odio también da rating. En paralelo, dentro de la casa, los discursos se intensificaron. Empezaron a hablar de justicia, de guerra contra la mentira, de luchar por el pueblo. ¿Reality o campaña política? Algunos participantes usaban frases calcadas de discursos populistas. Otros hablaban como si fueran parte de un movimiento social. De repente, los fans ya no eran solo espectadores. Eran soldados digitales dispuestos a cancelar, amenazar o incluso pelear físicamente por su favorito. Y lo hicieron. Afuera del canal RCN, en plena final, hubo machetes, cuchillos, botellas rotas y gritos como si estuviéramos en una guerra barrista. ¿Por qué? Porque ganaron los malos. O porque perdieron los buenos. O simplemente porque la gente ya no sabía distinguir la realidad del show. El programa había creado una fanaticada tan enceguecida que se sintieron con derecho de hacer justicia, con violencia. Y mientras tanto, Altafulla subía al escenario con cara de yo no sabía nada, como si su triunfo no fuera también una construcción perfecta de edición, música épica y manipulación emocional. Karina lo abrazaba. El flaco lloraba. Y Melissa se iba por la puerta de atrás, sin prensa, sin voz, como si nunca hubiera existido. Pero, ¿de verdad creen que esto fue espontáneo? ¿Que una tormenta emocional de esta magnitud ocurrió por casualidad? ¿Que la violencia verbal, la cultura de cancelación, los bandos radicales y el fanatismo no fueron cuidadosamente sembrados desde el día 1? La verdad es esta: nada en la casa de los famosos fue accidental. Ni los conflictos, ni los romances, ni los discursos de superación personal. Cada palabra, cada lágrima, cada pausa dramática fue parte de un plan. Porque lo que parecía un reality show era una estrategia. Una maquinaria de emociones diseñada para crear polarización. Porque cuando la gente se divide, ve más, comenta más, comparte más. Y cuando hay odio, hay engagement. Y el canal lo sabía. Mientras millones de colombianos votaban por su favorito, la producción sabía exactamente a quién subir, a quién hundir y a quién inmortalizar. No olvidemos que este no era un programa en vivo sin filtro. Todo pasaba por edición. Y la edición, amigos, es el verdadero poder. ¿Quieres que alguien sea amado? Ponle música triste, un par de frases inspiradoras, un primer plano con los ojos llorosos, y listo, tienes una heroína. ¿Quieres que alguien sea odiado? Muestra solo sus gritos, sus miradas frías, sus frases mal cortadas, y ahí tienes a tu villana. Es el viejo truco del montaje emocional. Y funciona. Una y otra vez. En ese contexto, personajes como Alerta comenzaron a mutar. Pasó de ser un cómico querido a convertirse en un jugador ambiguo, que un día defendía la verdad y al siguiente se dejaba llevar por intereses de conveniencia. Los mismos fans que antes lo adoraban comenzaron a sospechar. ¿Y él qué hizo? Nada. Porque dentro de la casa, todos sabían que hablar demasiado era suicidio. Mejor callar. Mejor adaptarse. Mejor jugar el papel que el guión invisible exigía. Y entonces llegó el punto de quiebre, la narrativa de la víctima absoluta. Melissa Gate, que al principio fue mostrada como una mujer fuerte, inteligente y articulada, se convirtió en una especie de mártir mediática. No importaba lo que hiciera o dijera, siempre estaba en el centro de la injusticia. La edición reforzaba esta imagen cada semana. Y afuera, la audiencia se dividía entre los que la veían como una heroína feminista, y los que pensaban que era una manipuladora emocional de alto nivel. La verdad probablemente esté en un punto intermedio. Pero eso no importa. Porque en el reality, la verdad es irrelevante. Lo que importa es la percepción. Y la percepción se fabrica. Fue así como surgieron los bandos. Los altistas contra los melicistas. Las peleas dejaron de ser entre participantes y pasaron a ser entre cuentas de TikTok. Cada video, cada comentario, cada análisis de cámara lenta, cada compilación de momentos sospechosos, se convertía en evidencia para alimentar el fuego. Se hablaba de complots, de favoritismos, de producción corrupta, de bots votando, de fraude. Y mientras el país se partía en dos por un reality, los participantes dentro de la casa seguían jugando como si nada. Algunos lloraban sin lágrimas. Otros pedían perdón por cosas que no entendían. Y otros simplemente se aferraban al silencio como escudo. Pero incluso el silencio, en ese lugar, era un mensaje político.
Y hablando de política, ¿qué pasó con los discursos cargados de moral? Con los discursos sobre el país, sobre el respeto, sobre la lucha del pueblo. ¿Por qué de repente todos querían sonar como líderes de opinión? Muy simple, porque sabían que eso tocaba una fibra profunda en la audiencia. Hablar como político daba votos. Hablar como víctima daba votos. Hablar con rabia daba votos. Entonces vimos cómo el reality se volvió un espejo sucio del país, con figuras que hablaban como candidatos, con seguidores que actuaban como fanáticos ciegos, y con una edición que manipulaba emociones como si fueran piezas de ajedrez. No era una competencia, era una campaña. Y claro, cuando llegó la final, todo explotó. Altafulla ganó. Melissa perdió. Y el país ardió. Literalmente. Cientos de personas se reunieron en las afueras del canal RCN para celebrar o protestar. No hubo diferencia. Todo se mezcló en una masa de gritos, insultos, botellas, amenazas. La policía tuvo que intervenir. Hubo detenidos. Hubo heridos. ¿Por un reality? No. Por lo que el reality despertó en la gente. Lo que vimos afuera fue solo el reflejo de lo que se había sembrado adentro. Polarización. Unos contra otros. Blancos y negros. Buenos y malos. Ya no había matices. El matiz no da rating. Y aún así, los medios llamaron a esto una fiesta popular. Una fiesta. Con cuchillos. Pero si creías que todo terminó con la pelea en las afueras del canal, prepárate, porque el verdadero lado oscuro apenas se estaba asomando. Porque mientras los fanáticos se desgarraban por sus ídolos, mientras los noticieros presentaban las peleas como un fenómeno social inédito, y mientras RCN sonreía con los índices de audiencia más altos del año, dentro de la casa, los participantes se enfrentaban a su propio infierno. Un infierno silencioso. No de fuego, sino de aislamiento, paranoia y desgaste psicológico extremo. Porque eso fue la casa de los famosos en su esencia más cruda, un juego de tortura emocional camuflado de espectáculo. No había contacto con el mundo exterior. No había espacio privado. Las cámaras no dormían. Los micrófonos no descansaban. No había escape. Cada palabra podía usarse en tu contra. Cada gesto, cada expresión facial, podía ser sacado de contexto. ¿Cómo vives así durante 3 meses? ¿Cómo duermes? ¿Cómo comes? ¿Cómo confías en alguien? La respuesta es simple, no lo haces. Sobrevives. Actúas. Te adaptas. Y ahí está el truco más sucio del juego. Los que más aguantaban, no eran los más fuertes, sino los más hábiles emocionalmente. Los que sabían cuándo llorar y cuándo callar. Los que aprendieron a autovigilarse. Los que convirtieron su angustia en contenido rentable. Porque la angustia, amigos, también da clics. Y en este reality, todo es Mouna y Sebel. ¿Te duele la cabeza? Cuéntalo en el confesionario. ¿Estás al borde del colapso? Perfecto. Tráenos lágrimas. ¿Te sientes traicionado? Habla frente a todos, hazlo en grupo, que eso da más rating. Los sentimientos dejaron de ser humanos para convertirse en mercancía. En arma. En escudo. Y cuando no se lloraba, se gritaba. Los discursos se volvieron cada vez más agresivos. Se hablaba de no permitir más mentiras, de ser la voz de los que no tienen voz, de defender la dignidad. Frases potentes, vacías, grandilocuentes. Palabras cargadas de moralismo, dichas con la autoridad de quien sabe que lo están escuchando millones. Pero la verdad es que esos discursos no eran por convicción. Eran por estrategia. El reality había enseñado una regla no escrita. El que más grita, más tiempo dura. El que más dramatiza, más cámaras tiene encima. Y así, lo que comenzó como un juego de convivencia, se convirtió en un campo de batalla simbólico. No había pruebas físicas. No había desafíos intelectuales. Solo había una guerra de moralidades. Cada uno con su causa. Cada uno con su trauma. Cada uno buscando redención en horario AAA. Y afuera, el público aplaudía. Elegía bando. Defendía con violencia. Como si lo que dijeran dentro de esa casa fuera doctrina. Como si sus ídolos no fueran personas rotas jugando un papel, sino guerreros espirituales de una causa inventada. ¿Pero dónde estaban los límites? Porque los ataques dejaron de ser sobre el juego. Se metieron con la vida personal. Con la familia. Con la orientación sexual. Con la salud mental.
Las redes se volvieron un basurero emocional, alimentado por clips manipulados, fanáticos desbordados y medios que preferían incendiar que informar. Y el reality, en lugar de poner freno, alimentó el caos. Dejó que las peleas internas escalaran. Dejó que los apodos despectivos se mantuvieran. Dejó que el odio se volviera cotidiano. ¿Por qué? Porque eso generaba conversación. Porque eso generaba visitas. Porque eso mantenía la tendencia en el primer lugar. Incluso algunos medios tradicionales se sumaron a la distorsión. Programas de entretenimiento que, en lugar de cuestionar el fenómeno, lo aplaudían. Panelistas que en vez de analizar con criterio, se limitaban a alimentar el Tea Altafulla o Tea Melisa como si esto fuera un partido de fútbol. Nadie se detuvo a preguntarse qué clase de realidad estábamos consumiendo. Y entonces, ocurrió lo inevitable. La línea entre la ficción del show y la vida real se rompió por completo. Participantes recibieron amenazas. Familias fueron atacadas en redes. Cuentas personales filtradas. Audios falsos editados. El fandom dejó de ser fandom. Se volvió tribunal. Se volvió juez y verdugo. Todo desde la comodidad del teclado. Y lo más escalofriante, muchos de los que participaban en esa violencia digital no veían el problema. Justificaban su odio con frases como es lo que se merece, ella empezó, él fue un falso. Como si la existencia humana pudiera resumirse en un clip de 15 segundos. Y mientras tanto, los verdaderos responsables, el canal, la producción, los medios cómplices callaban. Felices. Contando votos. Vendiendo pautas. Celebrando el rating histórico. Porque eso fue la Casa de los Famosos Colombia 2025, un reality diseñado para romperte, para dividirte, para entretenerte con las ruinas emocionales de los demás. Pero el problema no es solo del canal. El problema somos nosotros. Nosotros que consumimos el dolor como si fuera novela. Que elegimos bandos sin conocer la historia completa. Que convertimos la empatía en moneda de cambio. Que usamos la moral para linchar, no para entender. Nosotros que olvidamos que, detrás de cada lágrima, de cada grito, de cada traición, hay una persona real. Pero ya era tarde. El experimento social ya había sido ejecutado. Con éxito. El país se volvió un espejo de esa casa, dividido, emocionalmente agotado, y adicto al conflicto. Un país que encontró en un reality show, no una forma de entretenimiento, sino un campo de batalla para sus propias frustraciones. Y ahí, justo ahí, está el verdadero lado oscuro. Y así terminó todo. Un reality show que comenzó como entretenimiento y terminó como un espejo roto de una sociedad fracturada. Un programa que prometía mostrar el lado humano de los famosos, pero lo que hizo fue desnudar el lado más oscuro de todos nosotros. El hambre por el conflicto, la adicción al drama, el placer morboso de ver a alguien desmoronarse ante millones. Porque la Casa de los Famosos Colombia 2025 no fue una competencia de carisma ni de talento. Fue una guerra emocional donde ganó el que supo manipular mejor, el que supo llorar en el momento exacto, el que entendió que en esta era, la víctima tiene más poder que el líder. Altafulla, Melisa, Karina, El Flaco, Marta, Alerta, todos ellos se convirtieron en peones de un tablero que nunca controlaron del todo. Creyeron que estaban jugando, pero en realidad estaban siendo jugados. Cada uno vendió su dolor, su historia, su imagen, a cambio de un par de minutos de pantalla. Y algunos, sin saberlo, vendieron también su dignidad. Pero no fueron los únicos. Nosotros, los espectadores, también jugamos. También fuimos parte. Elegimos bando. Compartimos insultos. Difundimos clips manipulados. Cancelamos a uno. Idolatramos a otro. Cambiamos de opinión según lo que nos dijeron que viéramos. Porque en este juego, el público no es inocente. El público es cómplice. Nos acostumbramos a ver el dolor como entretenimiento. A medir el valor de una persona por cuántos seguidores tiene o cuántas veces se ha quebrado frente a una cámara. Nos hicieron creer que lo real es lo que se graba. Que lo auténtico es lo que se edita. Que lo verdadero es lo que más se comparte. Y cuando todo terminó, cuando el ganador subió al escenario, cuando los focos se apagaron y el set quedó vacío, nada cambió. Ni el país. Ni nosotros. Ni ellos. Solo quedaron las ruinas de un espectáculo que se alimentó de nuestras emociones más bajas, la rabia, la envidia, el fanatismo. Ese fue el verdadero juego. Ese fue el lado oscuro. Y lo peor, es que todos jugamos encantados.